Voy a empezar por acá. Voy a leer algo. Que encontré. Si vos me seguís, seguimos. Y si no me seguís, ahí ya hay una pregunta para sacarme del mal momento. Dice así. Ajá. ¿Puede una desviación aparente tomarse como un factor de oscuridad? En todo caso, ¿es la piedad un impulso que desvía? Alguna vez Irene Mans le habló de su padre. Luego del aperitivo, el señor Mans se entretenía en lanzar al aire los carozos de aceituna y de un revés los hacía rebotar contra la pared. El seco sonido del carozo chocando lo complacía enormemente. De esa anécdota Irene infería ambiguas consecuencias personales. Una herencia en el estilo, trastocada quizás por su sexo, pero cierta. Algo a la vez inconcluso y definitivo que la animaba de fortaleza tardía, de una siempre presente fragilidad. Estaban merendando en la casa de él, de Norberto Sacas. Irene hablaba con el rostro inclinado sobre la taza de té. El vapor le humedecía las mejillas y ella respiraba el aroma de la infusión, dilatando las aletas de la nariz. Norberto no pudo responder de inmediato. Tartamudeó algo sobre el movimiento de manos, que diseña figuras efímeras. Se ayudó con el argumento óptico de la refracción. ¿A qué llamamos apariencia?, preguntó al fin. El comienzo, ese es el comienzo del cuento El ser querido, que es un cuento que abre de alguna manera buena parte de las posibilidades que desarrolla mi escritura en los años subsiguientes. Porque es un cuento que combina ciencia trucha, digamos, ciencia a la Argentina, el laboratorio Berreta, la fábrica de cualquier cosa, con cierto grado de especulación filosófica. Y eso es algo que después, ese cuento, El ser querido, prefigura una novela que escribí unos años después que se llama Matilde, donde hay especulaciones sobre el destino de las almas, y rebota tanto que ahora, en la novela que estoy escribiendo ahora, que no tiene título, y en la última novela que publiqué, Un crimen japonés, aparece como especulaciones metafísicas acerca de la duración de los cuerpos y las almas después de la vida, digamos, la posibilidad de una subsistencia ultraterrena. Bien, yo voy a ir dejando que lo que vos digas y lo que no digas nos lleve a lo siguiente, y sobre todo ir tomando lo que va apareciendo acá. Por eso, si no te miro, no es porque no quiera, sino porque estoy viendo las preguntas antes que se vayan. Lo primero Bien. le respondemos a Irene, que pregunta de qué libro es. Es del ser querido, que tiene varios cuentos. Pareciera ser, hay una frase que vos decís, que yo, digamos, no te la robé porque me la paso diciendo que la dijiste vos, está en una entrevista, no me acuerdo en cuál, que dice: escribir es ordenar una biblioteca, o es ordenar la Sí, biblioteca. Lo sí, que sí, pasa es que claro. vos escribiste tanto a esta altura, acá tengo marcado cosas, que cuando vos escribís últimamente ordenás tu propia biblioteca, o sea, la biblioteca de los libros que ya escribiste. Y lo interesante de este libro es que tanto El ser querido, que da origen a Matilde y a Matilda, y tú, digamos, por lo menos el primer cuento que yo leí tuyo, que es Las manos de Felisberto, que dan de alguna manera origen Flores al para absoluto. Felisberto. Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Flores para Felisberto. Flores para Felisberto. ¿Sabes por Sí, qué me quedé con las manos? Porque es muy lindo lo que vos escribís en... No sé si está en la dedicatoria del absoluto, que dice que teniendo en brazos a Ana, se te ocurrió escribir esa novela. Así sí. que me gustaría que... En realidad hay un par de preguntas. ¿Algo nos lleva por algún motivo a un crimen japonés? Por ahí Bien. Espera, preguntan, sí. ¿qué vuelta Voy de a, tuerca el exotismo en un crimen japonés? es una Pregunta. pregunta, es una pregunta incompleta. ¿Qué vuelta de tuerca
Sí, ¿en relación a qué? Pero mientras esa persona mejora la pregunta, voy a establecer relaciones. Yo Dale, escribí Flores para Felisberto a los 20 años. Es el primer cuento, digamos, el primer texto mío que consideré publicable. De hecho, está publicado en el comienzo del libro El Ser Querido. Y al mismo tiempo, me parece que tu lapsus no es erróneo en el sentido en que en Flores para Felisberto yo trabajo una especie de homenaje al escritor Felisberto Hernández, lo cual es solamente una variedad infantil, ¿no? Es decir, escribo un cuento en homenaje a Felisberto Hernández y de alguna manera me solapo a él o a su obra. Pero ahí también hay una matriz de invención personal que combina un dato histórico. Felisberto Hernández era un pianista de vanguardia que recorría los pueblos de provincia tocando Stravinsky, y tocaba en cines medio truchos, sala de concierto berretas, donde mientras él tocaba pasaban las gallinas, etcétera, etcétera. Bien. Y después hay algo en el texto que tiene que ver también con las manos, es decir, Felisberto Hernández, además de escritor, era pianista, y lo que narro luego es que él lo van operando y cortando en pedazos. Y eso es algo que también aparece en mi obra, digamos, el martirio, el tormento, los cortes del sujeto y la posibilidad de transmigración del sujeto a otros cuerpos y a lo largo del tiempo, digamos, como la fantasía de la inmortalidad mediada por la transmigración. Bien. Eso está también en Un crimen japonés. No sé cuál era bueno, no está resuelta la pregunta en relación al crimen japonés. Sí, es un texto exótico. Yo soy, digamos, en una de las vertientes de mi escritura, soy un escritor orientalista. Es decir, el oriente es causa de escritura. Y eso aparece ya en mi segunda, a ver, mi primera novela, de la que me arrepiento, pero bueno, ya no hay más remedio, es una novela que es una especie de fábula pedorra oriental, perdón, occidental, medieval. Mi segunda novela, La perla del emperador, es una novela donde ya aparecen algunos elementos que después se repetirían en mi obra, que tiene que ver con, por un lado, el viaje del europeo a Oriente y el modo en que la cultura oriental opera sobre el viajero. sabés que no hay nada más aburrido que escuchar a un escritor hablar de sus libros, por eso yo Y te voy a bueno, sacar de los libros. Bueno, pará, pero vos arrancás. La perla del emperador. Pero yo lo que me di cuenta, no sé si es una hipótesis o una pelotudez, que en los epígrafes deslizás algo de tu deseo y las circunstancias en las cuales escribiste ese libro. Digo, ¿conoce el águila lo que está en el abismo? Abu Elefat. sí. ¿Qué está en el abismo de un escritor cuando se sienta a escribir? ¿O qué está en el abismo hoy tuyo cuando te sentás a escribir? En principio, vos dijiste la palabra deseo. Primero, el deseo de escribir un texto lo mejor posible. ¿Qué significa lo mejor posible? Un texto de acuerdo a su propia ley. Ahora bien, cuando uno se sienta a escribir, no conoce la ley del texto, o por lo menos en mi caso, yo no soy la clase de escritor que define sus libros de antemano. Me pueden aparecer intuiciones, puedo armar esquemas narrativos, puedo bajar a la página ideas respecto de lo que quiero escribir, pero después el libro se impone. Te voy a dar un ejemplo. Yo arreglé con una editorial que se llama Ampersand, voy a publicar un libro que tiene que ver con... es un libro donde cuento cómo escribí los libros que escribí. El título era algo así como cómo escribí mis primeros 20 libros, mis primeras 20 novelas. Ahora,
El título me molestaba por dos motivos. Primero, porque tomaba el mismo título o levemente transformado, el mismo título de Raymond Roussel, que es un autor que no me interesa para nada, que es un autor, para mi gusto, meramente formalista. Tal vez habría que leerlo en francés para disfrutarlo, no es mi caso. Este, es el autor de Aira, no es mi autor para nada. Y a mí me molestaba, además, porque no definía perfectamente mi modalidad de escritura, en el sentido en que cuando yo escribí ese libro, más bien inmediatamente me ponía a hablar de los libros que leía mientras iba escribiendo esos libros, o los libros que de alguna manera entraban en circulación dentro de mis propios textos. Y al mismo tiempo, la afirmación cómo escribí es un acto voluntarista. Entonces, finalmente hace poco, revisando el libro y sin haber encontrado el título, se me ocurrió de golpe que el título no era cómo escribí mis primeras 20 novelas o mis primeras 24 novelas, sino cómo se me escribieron. Y dije, acá encontré un título que define una práctica. Porque si uno se pone a contar cómo escribió, hay una función didáctica inevitable. Y al mismo tiempo hay una función de encubrimiento. Está bueno. ¿Sabés qué? Voy a pedirle a Nuria, que está por ahí, que es parte del taller. Ahí Romy está tirando unas frases y nosotros jugamos con... Darío pregunta cuál es el problema con Aira. Creo que ninguno, pero bueno, yo lo leo. Ninguno. Ninguno, al No, no. contrario. Yo creo que vos no tenés problema con nadie y me parece que eso es lo que nos hace tan fans tuyos en el sentido de lo que abrís el mundo de nuestra lectura. Digo, Ojalá. creo que lo más Bueno, interesante, no sé si lo más interesante, lo que a mí me resultó más interesante de hacer el taller con vos, más allá de llevarme un libro de la primera temporada, es el asunto de poder, que vos tengas, digamos, que puedas pesquisar qué libro es el que tenemos que leer en el momento de nuestra escritura. Y son bien. libros muy dispares. Pero eso no es algo que surja de antemano, digamos. Primero, quiero, en relación al problema Aira, ninguno. Aira me parece un escritor admirable. Y mi generación, cuando recién emergía, habiendo ya empezado a publicar o no habiendo publicado, lo eligió como un autor a destacar. Por lo tanto, ningún problema con Aira. Y además, qué sé yo, La Perla del Emperador, cuando yo mandé La Perla del Emperador al premio MC, yo no sabía quién era el jurado, y el que me leyó y me distinguió, premiaron la Perla del Emperador, fue Aira, junto con otros dos escritores. Uno de ellos Perdóname que difunto. te interrumpa, Dani, antes que me olvide, me Eh, gustaría, sobre todo, está por ahí Serena, que dice, mm, hola Daniel, hola Edgardo, feliz día a ambos, quisiera saber sobre el libro El hijo judío, aún no lo leí, muchas veces es kafkiano el asunto del padre, pero antes de meternos un poco en el hijo judío también, le pido a Serena y a quienes anden por ahí que que se puedan serene y espere. que puedan rescatar las frases o las cosas que van escribiendo porque después las vamos a perder. Y yo jodo con la gente del taller, viste que se suele ver, bueno, vos no sos muy de Instagram, ni de Twitter, ni de nada, pero se suele ver una frase que como consigna que dice una remera que diga. Y entonces a mí me parece interesante no solo las cosas que vos decís, sino las cosas que quienes están del otro lado escuchan y digamos, recuadra, porque hay mucha gente que lee con un lápiz en la mano los libros, y hay mucha gente Sí, que escucha el teléfono escribiendo o reescribiendo. Y recién Romy decía algo que me pareció genial, que supongo que es algo que interpretó lo que vos decías. Dice acá, ¿dónde está Romy? Bueno, por acá lo voy a encontrar. Ah, el deseo está en el abismo de quien se sienta a escribir. Mirá cómo ella armó una especie de epígrafe en esta cosa de no saber a dónde nos lleva la escritura. Y lo que dijiste de digamos, hablando de este libro que podrías escribir o que vas a escribir respecto a los libros que escribiste, me parece que cuando decís cómo se me escribieron, te pones en el lugar de ser objeto del deseo de tu propia escritura, que es como obviamente, obviamente. perder el control de lo que estás escribiendo para que ese deseo de alguna manera te haga escribir. Uh -huh.
Decí lo que Sí. quieras que voy a buscar el hijo judío, porque bueno, ya sabes que Bien, el hijo escúchame, judío. ¿Cómo? primero te hago una consulta. Veo que todo el tiempo al costado de mi imagen aparecen corazoncitos Es gente que te con... ama y lo vas Ah, saltando así, tirando como. bueno, muchas gracias. Quería decir algo sobre conoce el águila lo que está en el abismo. Ahora, Bien. hay una cosa más que te quiero decir Sí, porque para mí es clave esto. Yo sí, no te voy, seguí. yo no te voy a Sí, decir, no te voy a seguir tirando flores ni corazoncitos, tengo acá otra cosa abierta para tirarlo, está tu madre escuchando del otro lado, pero me parece que una de tus mejores virtudes, más allá de tu, digamos, de tu don de escritura, es tu curiosidad. Me parece que quienes se sientan a escribir y creen que para escribir hay que ser erudito, intelectual, leído, viajado, lo más interesante, me parece, para un escritor es darle lugar, digamos, darle lugar a curiosear sobre su propio deseo, digamos, y a veces el deseo es el deseo de saber qué son esos corazoncitos, porque vos sos capaz de arrancar un libro que empiece con unos corazoncitos que volaban por una pantalla de un celular, aunque te parezca una boludez o no, y dejar que eso te lleve donde te lleve. Me parece que ese es como digamos, la mejor cualidad de un escritor, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, tiene mucho que ver con el periodismo, tiene mucho que ver con la investigación, que es ir a sí, donde te lleve lo que aparece, sin querer controlar exactamente. todo. Sí. Por supuesto, la relación entre lo que aparece y lo que uno pone no es una relación sin problemas, en el sentido en que uno puede tener intuiciones formales o percepciones de bellezas a alcanzar y el texto te deriva para otro lado. La cuestión de conoce el águila lo que está en el abismo. No, el águila mira, echa su mirada al abismo, pero conocerlo no, porque está volando y está viajando. Digo, decirlo es una cursilería, pero la intuición es una intuición de escritura. El abismo se abre para ella y después anda a salir. Por supuesto, hay algún momento en que el texto parece marcar una ley, pero esa ley no es una ley rígida, porque puede aparecer el corte o el desvío. Es decir, de una novela de golpe se puede disparar otra, que no estaba predeterminada ni prefigurada, puede aparecer como una condensación de un asunto tercero, puede aparecer como un eco, como una repetición, como un coro, puede aparecer un cuento que después se abre de otro lado o queda. Digamos, no hay. Me parece que lo bueno de la escritura es que no hay ley que no sea derogada por el propio acto de la escritura. ¿No? Bien. Sabés que me doy cuenta, más allá de las preguntas que van a ir apareciendo y que las vamos a rescatar en un ratito porque si no es como muy caótico, Mm, me gusta esto de ir encontrando los epígrafes, ¿no? mm, Dice, lo que tememos más secretamente siempre ocurre. Escribo, oh, tú ten piedad. Y luego, del oficio de vivir de Pavese, el epígrafe del hijo judío, en esta etapa española, ¿es esta? ¿Este es para España? sí, sí, de España, de la editorial de Conatus. Bueno, por ahí preguntaban el tema de la relación de Kafka, del hijo judío. Sí. ¿Te animás a decir algo sobre el hijo judío que no hayas dicho? Bueno, no sé, sí. Quien quiera leer El Hijo Judío, espere un poquito porque va a salir ahora la reedición con aparentemente una tapa nueva y con algunos agregados. ¿Qué decir en relación a Kafka o qué decir del libro en tanto tal? No, ¿qué decir que quienes se sientan... Porque, por ejemplo, ¿no? Si nadie supiera que esto lo escribiste vos, que dice, busco a mi padre y lo llevo a lo de su podóloga. Una vez por mes se le infecta un dedo del pie. Hay que sacarle la uña, limpiar la herida, quitarle el pus. Un dolor de la puta madre, dice. Entre tanto, la podóloga hace su trabajo, busca una profesora de pintura que vaya a domicilio. La pintura es el último gusto que le queda. Ya no quiere ni salir al jardín a ver las plantas. Menos que menos a regarlas. A regarlas, mira, regalarlas me gustó, porque para mí es como un regalo. ¿Sabes qué cosa? Que muchas veces me pasa, bueno, yo soy un cara dura con los talleres. Yo en los talleres lo único que puedo hacer es ayudar a los demás a que les pase lo que me pasó a mí, que es encontrarse con el deseo de escritura.
Y lo que me doy cuenta que muchas veces el reclamo es, no, pero yo no tengo todas las palabras. Esto que acabo de leer, que habría sí, me pareció que no le sobra ninguna palabra, no tiene, digamos, chirimbolos. Sin Ninguno. embargo, lo vi todo. Que me parece que eso es como lo mejor que le puede pasar a un escritor, que el lector Sí. vea lo que está leyendo digamos, en lo que se identifica, ¿no? En imaginar cómo será Goebbels, cómo será el padre, cómo será la verdad. Mira, cuando un escritor le sobran las palabras, termina como Mujica Lainez o como Larreta. Bueno, Larreta, por lo menos, lo mejor que les pudo pasar es comprar esas maravillosas casas. La de Larreta, el museo, y la de Mujica, la casa en, ¿cómo se llama? En Altas Cumbres, la Glorieta, la Cumbrecita, no me acuerdo. Las palabras faltan y las palabras aparecen. Las palabras no son un catálogo anticipado de virtualidades a poner, digamos. Tanto hay escritura en la escasez como en el desborde. Eso es clarísimo. Y uno tiene que ver por qué lado va, y probablemente hay textos que exigen una cosa y textos que exigen otra completamente distinta. Una vez un escritor me dijo, ¿sabés quién es el autor que más palabras usa? Yo le dije, no, me dijo Roberto Alt. Ah, le digo, qué raro, porque se piensa que Roberto Alt escribe mal. Y me dice, ¿sabés cuál es el autor que menos palabras, argentino, hablábamos de escritores argentinos, que menos palabras usa? No, me dice Borges. O sea que en esa tensión entre la hipertrofia lingüística y el ceñimiento, la escasez, están los extremos de la escritura. Nada de eso, digo, yo dije manucho en el sentido de el uso de la palabra sorprendente, lujosa, propia del Museo de la Lengua. Pero hay usos y usos, digamos. La verdad es que yo no conté la cantidad de palabras que usaba Roberto Alt, pero probablemente si usaba tantas como el escritor me dijo, tenía que ver con la ciencia, la técnica, el discurso de la época. Y Borges con una especie de astringencia conceptual. Dani, De hecho, sí. perdóname, acá Brian hace una pregunta que me parece muy linda. Dice, bueno, ahí ya tenemos una remera. Hay escritura en la escasez y en el desborde. Hermoso. Pero acá hay una pregunta que me gustaría responder con una frase tuya que rescaté de una nota, que vos amplíes como quieras. Pregunta Brian, ¿cómo identifica y cuáles son las fibras que busca tocar en sus lectores a la hora de escribir? ¿Cuándo considera, según él, o cuándo consideras vos, que un escritor alcanza el éxito más allá de la venta de ejemplares? Y Ya más se allá lo de lo puedo que tengas responder. ganas de decir, me gusta esta frase que rescaté de una nota, quizás la más linda que leí de las últimas, de Matías Serra Bradford en Enie, en septiembre del año pasado, que decís, creo en un escritor antiguo que se toma años para poner lo mejor de sí en un libro que tal vez solo le importe a un par de personas. Bien, me alegra, no está mal esa respuesta. Es un poco melancólica, pero bueno, ayer o anteayer leí un reportaje a Jorge Alemán, que es un lacaniano de izquierda. La entrevista se le hizo a Fontevecchia, y Alemán decía algo como, no hay que entregarse a la pérdida porque ahí uno queda en estado de melancólico, pero dice, para vivir hay que saber perder. Y es difícil, porque cuando no querés perder nada, te volvés un neurótico insoportable. Hay que saber perder. Y decir, me siento a escribir libros que tal vez no le importen a nadie, es una elección. Mira, hablando de un crimen japonés, un alumno mío me contó que fue a una librería especializada en literatura argentina, y el librero, digo, comentando autores en general, el librero le dijo, Goebbels se fue al carajo, ¿a qué mierda le importan esas cosas de samurái japoneses? Bueno, a mí me importó escribirlo.
y no me importó poco. Bien, igual creo que tenemos que volver a una pregunta que había hecho, no sé, bueno, no sé quién, sí, del hijo judío, lo kafkiano. Sí, El hijo judío, obviamente, es un libro que yo escribí ligado al registro de los padecimientos de mi padre en su larguísimo declive y hasta su fin. En la edición argentina actual no está contada la muerte de mi padre, en la edición española, en la que sale ahora, sí. Yo me apuré a contarlo porque, digamos, no quería esperar a publicar ese libro, porque no quería tener, digamos, no quería colocarme en el lugar obsceno de él. Estoy registrando la muerte de mi padre para contarla en un libro que voy a publicar. No quería hacer eso. Después, muerto mi padre, yo seguí escribiendo, simple y sencillamente. Entonces, bueno, ya lo sumé. Pero no era ya un acto predeterminado ligado a la literatura, porque además es un texto claramente sobre el padecimiento, en un sentido amplio. Ahora bien, ese texto también está marcado por lecturas, básicamente por Patrimonio de Philip Roth, texto que yo mirá, había leído. justo lo que quería leer era una frase de tu amigo Pauls Sí. que dice, por si no lo sabíamos ya, Goebbels es nuestro Philip Roth, un escritor que cuando escribe no le tiene miedo a nada. Mm. Está en la contratapa de esta edición. Bueno, es una frase generosa, ¿no? Es una frase de un amigo, está muy bien, Es una frase de un pero me amigo. parece que es interesante pensar en, digamos, ese quizás también es un lindo piropo para un escritor, que un escritor pueda escribir sin miedo, porque el miedo paraliza la escritura y probablemente arruina lo que puede ser un buen libro. Sí, habría que ver miedo a qué en cada caso. Digo, yo la verdad es que yo no puedo ponerme en el lugar de imaginarme que hay un asunto sobre el que no podría escribir, pero simplemente hay asuntos que no me interpelan, ¿no? Y en ese sentido, digamos, digo, para marcar límites, creo que soy un escritor de la pequeña burguesía más o menos ilustrada argentina. Entonces, hay asuntos, digo, yo no puedo escribir como Leonardo Yola, no se me ocurre, no conozco ese mundo. Yo veo por televisión a un personaje que se llama el Lipi y no podría hacerme cargo de su lengua, me parece completamente ajeno. Hay zonas que quedan afuera. A ver, cuando yo escribí, por ejemplo, un libro que se llama La vida por Perón, yo hice una especie, en La vida por Perón, hay una especie de trabajo sobre la lengua montonera, que yo leía críticamente como una lengua que en el fondo llevaba al fascismo. Ese libro está determinado por una frase que leí por ahí, que creo que era de Fouil, que hablaba de formas del decir que llevaron a formas del morir en Argentina. Y yo creo que el discurso montonero era un discurso autoritario, fascista, que llevó a la muerte de una generación. Ahora bien, en La vida por Perón, el texto es un texto crítico del discurso montonero, pero es un texto que no se cruza con la lengua de la dictadura militar. ¿Y por qué no se cruza con la lengua militar? Porque me parecía lo otro del otro. Yo no tenía relación con eso, no quería tener relación con eso. Y para decirlo de alguna manera, yo me senté a escribir mi primera novela, Arnulfo los infortunios de un príncipe, que es una pavada, para escribir un texto que estuviera las antípodas del rígido, obsceno y militarista discurso de la dictadura militar. Entonces pensé una lengua erótica, fastuosa, desbordada, obscena, incestuosa, polimorfa, etcétera, etcétera. Pensé en las formas totales del goce discursivo para enfrentarme a una dictadura que decía el silencio es salud, mientras mataba gente, la hacía desaparecer y no mencionaba. Por supuesto no estoy justificando el libro, estoy hablando de una elección personal. Le estoy diciendo, mi Dani, texto es una resistencia a la dictadura. quiero Bien. leer algo del libro, pero primero quiero decirle, bueno, yo ya sabes, y los que están, la mayoría me conocen, obviamente te conocen a vos, pero digo, la mayoría saben lo que yo disfruto de este momento. Hay como 40 del otro lado escuchando y quiero no solo agradecerles, sino que sepan que después vamos a rescatar las preguntas y las cosas
Por ejemplo, Paula, que te dice en la cumbre, en el camino Cruz Chica, está la casa de Mujica Lainez. Sí, preciosa casa, por otra parte. Paula es arquitecta, por eso sabe esas cosas. Hay una pregunta que ahora te la voy a leer. Bueno, ahí Irene dice, uno escribe para unos y después gusta lo que queda escrito mejor. Karina pregunta si esa frase, para vivir hay que saber perder, la dijo Alemán. Sí, eso? Bien. Sí, claro, Jorge Alemán en una entrevista que le hizo Fontevecchia. Bueno, No, para escribir no, perdón, sí. no, para escribir hay que saber perder. Alemán dijo algo así como que para vivir hay que aceptar la pérdida. Sí, sí, para sí. vivir hay que saber perder, sí. Y es muy lindo porque Karina y Marlene, que son dos amigas mías, pero son mucho más amigas entre ellas, cosa que es obvia también. Marlene pone, justo quedó el mensaje de Marlene abajo, dice, nuestras pequeñas barricadas son nuestras posiciones subjetivas. Esa también la vamos a hacer remera. Dale. Le vamos a mandar un beso a Pedro también. Pero quiero leer una cosa y ahora voy a retomar ahí una pregunta que yo creo que cuando te la haga vas a saber quién la hace, porque es uno de tus alumnos que yo quiero mucho y admiro mucho también. Pero primero quiero leer, es cortito. Es muy lindo el prólogo de este libro. ¿El prólogo? Que ¿Qué hablabas prólogo? recién. Ah. Es una especie de prólogo, es una... Ah, es como, sí, sí, es como sí, sí, ahora me acuerdo. es un poco una dedicatoria ampliada. Dice así, Bien, bien. Sí. la vida por Perón no es, como suele ocurrir, un relato que alguna vez tendrá el privilegio de ser jibarizado por el cine, sino el guión de la película del mismo título, que escribí con Luis Zembrowski, y que luego decidí transformar en esta novela. Por cierto, lo que se cuenta nunca habría sido concebido si Luis Zembrowski no hubiese aportado el primer impulso a partir del cual se traman las ficciones. Pero guión y novela también deben agradecerle su existencia a Luis Goebel, que hace años me refirió una anécdota vagamente parecida a la que se narra en el simulacro de Borges. Mi padre me contó que al morir Stalin en la Unión Soviética, los militantes del Partido Comunista de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, realizaron un velorio a cajón cerrado y cuerpo ausente para despedir a su líder. En esa espera y esos llantos, entre banderas rojas y guardia de honor, se encuentra el otro motor de la historia que el lector tiene entre manos. Esta novela, entonces, está dedicada a los dos Luises. Sí, claro. Es hermoso. Bueno, gracias. Perdón, no, queda colgado. Zembrowski es un tipo precioso también y aparte, mientras vos hablabas me acordaba de Augusto Fernández que decía que un director es inteligente cuando puede renunciar a lo que imagina. Yo podría hacer una adaptación que es un guionista es inteligente cuando termina de escribir una novela a partir de las propuestas del actor. Así que es muy lindo esa vuelta al revés. Por lo general, hacer una novela de una película es prácticamente... No sé cuántos casos hay en la historia de la literatura, por ahí son muy pocos. O tal vez no hay ninguno, no sé, pero tampoco es que me envanezca la excepcionalidad del gesto. Además hubo, en relación a la vida por Perón, un hecho paradójico. Cuando yo decidí convertirla en una novela, después de que se filmó la película, se estrenó, todo eso, me di cuenta que para convertirla en novela yo tenía que sacarle cosas, entre comillas, literarias que había en el guión, que volverla más seca, más dialogada, menos literaria en un sentido convencional estético, y por supuesto quería agregarle otras cosas que en la película no entraban, cosa que ocurre siempre en las películas. Digamos, yo dejé de escribir guiones de cine por dos motivos. Primero, porque nunca me pagaban. Los directores terminaban mangueándome plata y tomándome el whisky en casa. Y otro, porque la propia mecánica del guión me obligaba a resoluciones que no compatibilizaban con mi deseo. En cambio, en el teatro, escribí varias obras de teatro, eso no ocurría, yo podía perderme. Tenía la velocidad, la inmediatez del guión, la falta de la lengua literaria, es decir, del peso del narrador, que demora mucho el proceso de escritura, tenía solo las voces, pero no tenía la mecánica de disparate, de taller mecánico que tienen los guiones.
el punto de giro, todas esas pavadas que me vuelven el cine un arte insustancial en el fondo, o buena parte del cine. Mirá, hay una pregunta que hacen acá y después voy a leer una cosa que me encantó. Bien. Y si te descuidas, ya se me ocurrió una idea, ya te voy a decir. A ver. Pero acá hay una pregunta que dice, ¿hay algo así como con mayúsculas, literatura? ¿Hay alguna cualidad intrínseca de todo texto literario? A veces me parece que es una mentira que parpadea detrás de los textos, como una tarea que nunca se cumple. Muy lindo. Ahí, vos sos un desastre con los nombres, pero adiviná quién te hizo esta pregunta. Ni idea. Andrés. Ah, ujú. Bien. ¿Vos creés que existe la literatura? No, en absoluto. Hay un texto, vos me citaste a Pauls, y la última vez que lo vi, que fuimos a tomar algo, en un momento Alan le comento algo que estoy escribiendo y me dice, bueno, el texto Kafka para una literatura menor de Deleuze. Le digo, vos sabés que creo, le digo, vos me lo regalaste, creo que leí la primera página y después no sé dónde está el libro. Y Alan se ríe y me dice, yo siempre te recomendé lo que tenías que leer y jamás me diste la menor pelota. Y bueno, pero alcanza con el título, Kafka para una literatura menor. Digo, el autor de efecto más duradero y de literatura más perdurable tal vez del siglo XX, o uno de los más, porque digo, la idea de la competencia ya es absurda, es Kafka, de quien se considera que es una literatura menor, una escritura menor. 3 novelas inconclusas, un montón de cuentos, algunos terminados, otros no terminados, diarios incompletos, cartas que le mandaba a las minas para explicarle por qué no se iba a casar con ellas. Y es el autor más, cuya, digamos, simiente ha sido más fructífera. Digo, no podemos pensar a Borges sin Kafka. En cambio, podemos pensar buena parte de la literatura contemporánea sin Joyce. Bien, entonces, dicho esto, lo que se considera literatura mayor, menor, mejor o no menor, es siempre un acto de imposición cultural, pero al mismo tiempo es un efecto de persuasión íntima. ¿Por qué? Porque todos los días las editoriales sacan genios a roletes y uno los lee y dice, sí, es genial, sí, está bien, sí, no es para tanto, o no, es una mierda. Pero en ese cruce uno puede encontrarse con autores que resultan altamente significativos para uno, que no tienen que ver con esas cucardas. Por lo tanto, la literatura es un acto de imposición cultural y es un acto de discriminación personal. ¿Cómo encontrar en ese mar el pescado que uno va a cocinar mejor? Y cuando digo cocinar mejor es como autor del cual uno más va a usufructuar. ¿Sabés Que que ahí también es una tarea difícil. David dice el famoso etiquetaje, y yo tengo acá algo que quiero leer, porque me gustó mucho, y que no sé si es algo de lo que la gente que te lee va a reconocer, pero te pregunto, con esto que dijiste recién, ¿no existiría un Goebbels sin un qué? Digamos, ¿vos podés hacer esa relación también? Sí, por supuesto. ¿Quiénes serían los nombres que aparecen? Digamos, aparte de Roth, porque pareciera que Roth y Kafka son dos muchachos que algo tuvieron que ver en tu formación de lector. Bueno, empecemos por atrás. Petronio, a ver, Homero, Esquilo, Sófocles, luego saliendo un poquito del abismo griego, podemos pasar a Cervantes, Sterne, Benjamín Constant, Flaubert, Stendhal, Choderdós de Laclos, Henry James, obviamente Borges, y diría un nombre que el cual siempre insisto y que nadie conoce, Mika Waltari, un autor de la ya no famosa, sino el egipcio. Y también Manuel Puig y otro Joyce, que es Joyce Cary, el autor de La boca del caballo, una novela que probablemente se encuentra en Mercado Libre, que es una novela dichosa y feliz, y triste y melancólica y genial.
Bueno, mirá, nos vamos a quedar corto con el tiempo, pero no importa. ¿Por qué? ¿Cuánto dura un vivo? Dura 1 hora, pero a los 50 y pico quiero parar porque quiero que por lo menos le demos un final. Mirá, esto es genial. Por lo menos lo que fui leyendo es una belleza. Y me gustó esto, que dice así. Es teatro Sí. inédito para los amigos. No, inédito no estrenado. Bueno, inédito de estreno, quiero decir. Ah, O sea, sí, no es sí, inédito sí. porque está publicado, pero Claro. no fue puesto en escena. Y te Bueno, digo ahí una cosa, hay... en este momento hay 45 personas, como están las cosas, es el aforo, no sé, es el picadero, por ejemplo. No creo que se puedan Claro, meter más de 45 personas de las sí, 200 y pico que entran. sí. Bueno, ahí Un hay algo hombre y una raro, ¿no? mujer, Espera, ¿cómo? espera. Tengo que decir algo. Ahí hay algo raro. Yo escribo, ya hace tiempo que no escribo, pero yo escribo obras de teatro y no las estreno, las publico. Bueno, está bien, está muy bien. Ujú. Un hombre y una mujer sentados frente a frente. El hombre mira la hora en su reloj de pulsera. La primera línea es la del hombre, la segunda es la de la mujer, ¿no? Hombre, quiero que tengamos un hijo. Mujer, ¿quién es? Vos y yo. ¿Para qué? Para consolidar la pareja, para perpetuar la especie, para que nuestro recuerdo dure después de muertos. Es inútil, yo no voy a morir. ¿Me querés? Creo que sí. ¿De qué hablábamos? ¿De amor? No sé. Pensalo. No puedo. Hablábamos de un hijo. ¿El hijo de quién? Tuyo y mío. ¡Qué estupidez! ¿Cómo podemos hablar de lo que no existe? Por eso mismo, ¿qué sentido tiene hablar de lo que hay? ¿Vos decís que no puede haber palabra y cosa al mismo tiempo? ¿Que solo podemos mencionarlo debido a su ausencia? A su inexistencia. ¿Estás sugiriendo que si tuviéramos un hijo, no podríamos hablar de él, ni llamarlo, ni nada? Definitivamente, la cosa anula la palabra, y la palabra la cosa. No seas tan así. Supongamos, imaginemos por un momento que tenemos un hijo. ¿Varón? Sí, no sé. ¿Tiene que ser hombre o mujer? Decidite. No es relevante a los fines del ejemplo. Sí que es relevante. Si cambia el ejemplo, se modifica aquello que ejemplificaba. Ya no hay concordancia entre el ejemplo y lo ejemplificado. Luego el ejemplo no sirve. ¿De qué estamos hablando? Decías que querías tener un hijo. ¿De qué color? Todavía no lo elegimos. Estábamos tratando de determinar el sexo. Bueno, sigue. ¿Cuándo escribiste? Esto es genial. Esto, o sea, esto ¿Vos sabés lo metés en Cuentos sin pluma, lo metés hacia adentro de Cuentos sin pluma qué es Cuento sin pluma? y es el libro de Woody Allen que tiene pequeñas obras Ah, de teatro, ¿viste? Donde es como un Goebbels desmesurado, es como un Goebbels después de 2 secas de un faso, porque en realidad son los mismos asuntos. Y aparte, ¿cómo podés hablar, digamos, de la palabra como enunciando la muerte de la cosa entre, no sé, Jolie y Oscar, viste, que se está por separar y a uno se le ocurre que tener un hijo es lo mejor que pueden hacer, cosa que es un ¿quiénes son labrador. Jordi y Oscar? No ¿Quiénes son sé, los Jordi y Oscar? personajes, qué sé yo, Valeria y Martín, no sé, poner los nombres que quieran. No tiene nombre, sí. Digo, es una conversación de una pareja que están hablando casi de filosofía, Sí, ¿entendés? claramente, sí. Sí, Entonces sí, sí. digo, Es curioso. El inicio, pornografía sentimental son 3 o 4 obras de teatro ligadas, unidas, donde los personajes aparecen en un momento, se encuentran, y vos leíste el comienzo, y siguen. Entonces, las obras son matrimonio, divorcio, reconciliación, despedida y no sé qué, y entonces empiezan conversando y terminan hablando después de muertos. Ahora, te faltó el interludio romántico. hay un interludio romántico, sí, no me acordaba. Bien. Perdóname, Karina pregunta por qué publicás tus obras y no las estrenás. Digo, en teatro. Porque no hay un puto director de teatro que quiera estrenar mis obras. La última obra mía que se estrenó la dirigí yo, la estrené yo, perdí un montón de plata, trabajé como un burro, y después del estreno fui a comer con unos amigos y estaban callados y les dije, bueno, ¿qué me tienen para decirme? Y me dijeron, Daniel, vos sos más inteligente que esto que acabas de poner en escena.
O sea que había hecho una estupidez atroz. Y después recibí otro comentario en el cual me dijeron, le digo, bueno, decime la verdad. Y la persona me dijo, bueno, para no tener la menor idea de la dirección de actores, no estaba tan mal. Entonces, si a mí lo que me gustaba era escribirlo, por supuesto me gustaban los ensayos, yo vi cómo dirigía Augusto Fernández, porque yo le escribí el Fausto que estrenó en el Cervantes, pero para estrenar la obra de teatro que yo había escrito en 15 días, estuve un año. Era un padecimiento enorme. La verdad que hay que tener cierta entereza moral de la que yo carezco para poner el cuerpo, sostener eso, pagar, poner plata, y además, mientras ensayaba y dirigía, no podía escribir. Bien, ahora yendo a tu pregunta, ¿cómo se me ocurrió esa obra? Yo estaba, mirá, cuando el primer guión que escribí, que se publicó, se llamó Tesoro Mío, lo dirigió Sergio Belotti, y nos invitaron al Festival de San Sebastián. Entonces, fuimos al Festival de San Sebastián con Tesoro Mío, no la vio ni el loro, de tesoro se convirtió en sorete, y un día yo me fui a la playa, fui a una playa que se llamaba, creo se llama La Concha o La Concha de Oro, la verdad es que no me acuerdo, y de golpe estaba tirado tomando sol, y escuché una voz que decía, quiero que tengamos un hijo. Estaba solo, y me senté a anotar, no sé, creo que tenía un cuaderno, o me acordé, y después salió la obra, y tiempo después volví a la Argentina, me fui a vivir con la que después fue la madre de mi hija, o sea que fue como una especie de brote psicótico literario que derivó en la paternidad. En este caso, la palabra derivó en la cosa, es decir, en la criatura, contraponiéndose al texto como tal. Y luego yo escribí Matrimonio y durante 15 años me olvidé de la obra. Y después escribí Divorcio y después escribí el resto en una continuidad. Yo quería estrenar todas las obras en un continuo que durara, no sé, 5 o 6 horas, pero la verdad es que no encuentro ni quién lo dirige, ni quién lo quiere actuar, y ya la publiqué. Si me financiara alguien y me dijera, tenés las mejores condiciones y todo eso, yo me pongo a ensayar y después que me digan que es una porquería como siempre. Porque disfruto de todo el proceso. ¿Vos tenés ganas de dirigir o vos tenés ganas de ver las obras hechas? Me gusta dirigir, pero al mismo tiempo lo padezco bastante, ¿viste? Y además he dirigido solo mujeres, es un problema. Y dirigir varones debe ser aún peor porque corres el riesgo de tener que agarrarte a trompadas. Y ya no estoy en edad. Sí, ya te iba a decir a esta altura que te caguen a trompada, porque obvio. Salvo que, no sé, no te vas a pelear con Soriano, pero de los que son más jóvenes, creo que la vas a pasar mal. Mirá, claro. Hablando de mujeres, sí. Me gustó la dedicatoria, ¿no? Ya que anda por ahí, mirá, Malvina está firme ahí, 50 minutos lleva la comunicación y está escuchando porque se ve cómo se mueven los búmetros. A mi madre y mi hermana, contadoras de historias. Sí. Y vamos con el epígrafe, que también es hermoso. En el Bahir, el concepto de la totalidad del proceso histórico se transforma en una interconexión teosófica del cosmos. Gershom Scholem. Los orígenes de la Cábala, tomo 1. ¿Cuál es la relación entre este epígrafe y este libro? No tengo la menor idea. Apostaba, no sé, el piano y todos los libros que están ahí, que ibas a decir esa frase. Pero sí, pero de alguna manera habla del texto. Y tal vez de la interconexión, porque ¿cuál es Los Padres de Sherezade? Los Padres de Sherezade. Bien, esos cuentos están interconectados, porque todos esos cuentos pertenecían a mi novela El Absoluto, y yo los extraje. De golpe, los extraje del Absoluto, que si no hubiera sido un libro de 700 páginas, y los publiqué de manera autónoma. Y están interconectados. Y además hay un texto ahí, en uno de los cuentos, creo que se llama La Fórmula de la Inmortalidad, si no me equivoco, que habla de eso, de las interconexiones. Y bueno, Gershom Scholem, otro libro que salió del Absoluto es mi novela El caso Voynich, donde hay una
una relación entre lo indescifrable del manuscrito Voynich y la cábala judía, o la cabalá judía, de la que yo no sé nada, pero a la que vuelvo siempre como objeto de interrogación cultural. En mi novelita, en Ana Blanca, hay un astrónomo chino que debate sobre el universo con su amante, antes de ser asesinado, y las discusiones están tomadas de un libro de Gershom Scholem sobre la cábala. Bueno, mira, este es el librito que decís. El caso Voynich, sí. ¿Cuánto lo querés a tu amigo Chitarroni para dedicarle un libro? Eso habla de que... Mira, el otro día estaba en una librería que me encanta, se llama Nuestro Arcón. No, no la conozco. Es la librería de la calle Armenia, le llaman. Ale y Fer son libreros divinos. Y estábamos hablando, qué sé yo, y no sé de quién estaban hablando, de qué escritor. Le digo, los escritores son divinos para leerlos, no para conocerlos. Y vos sos un tipo que yo disfruto de charlar, obviamente. Hay veces que te quiero matar, pero te quiero matar por las cosas que me decís, de lo que a mí me jode, no porque seas un escritor, digamos, intratable. Pero... Yo creo que soy bastante tratable, salvo en el amor. Pero lo de Chitarroni, porque si no se pierde la mención. Yo se lo dediqué a Chitarroni porque me pareció que iba a ser el único lector en Argentina de ese libro. El único lector real y posible. Y de hecho, Chitarroni ni se enteró, yo le mandé el libro, no lo abrió. Y un día me llama y me dice, no me di cuenta que estaba dedicado a mí, años más tarde. Y después escribió un artículo, Chitarroni sacó ahora, hace unos pocos meses, un libro en esa editorial chilena Universidad nunca me acuerdo el nombre, el libro se llama Pasado Mañana, del portal, del corral, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Escribió un artículo sobre el caso Voynich, que es genial, porque habla de mí, se nota que me conoce, se ríe de mí, señala las insuficiencias el caso Voynich y también elogia muy generosamente las presumibles excelencias. O sea que la dedicatoria llegó a destino. Universidad Diego Portales, dicen acá. Universidad Diego Portales, no me acuerdo el nombre, sí. Escúchame, porque no quiero que se corte y quiero primero decirte feliz día y agradecerte. Gracias. Yo sé que sos difícil para estas cosas, pero lo logramos. Yo cuando logro, no sé, que vos accedas a la tecnología, siento que puedo gobernar el mundo, así que ahí es donde sale la peor versión de mí, que es la que cree que puede no perder. Voy a hacer un 30 segundos de autobombo, creo que que no está mal, digo, porque como dijiste vos sos el que necesita promoción, y es así, yo necesito promoción. Este es mi libro, que estoy feliz de tenerlo acá, todo marcado con cosas. Lo que quiero hacer, gracias Irene, que ahí va escribiendo, que le encantó el vivo, todavía quedan unos minutos, espero que no se corte. En este momento hay 40 personas. Yo lo que quiero es que los que tengan ganas me manden un mensaje privado y voy a hacer, digamos, un sorteo entre ellos porque quiero que alguien se lleve mi libro. Alguien que lo tiene o alguien que se lo quiere regalar a otro, no importa, porque hay varios ahí que ya se los vendí porque viste que soy pesado. Pero bueno, a partir de una pregunta que hace Nuria y digamos, y con algo que voy a leer de acá, quiero que digas algo para los que están del otro lado y que quieren, digamos, quieren escribir. O sea, hay gente que quiere escribir. Y es muy difícil cuando te dicen, che, ¿no me das 3 tips para escribir? No los hay. Pero quizás esto que yo leo ahora sirve como para que puedas decir algo. La pregunta de Nuria es, ¿cuándo un escritor sabe que tiene que dejar de escribir un texto? ¿Cómo se acepta ese final? Alguien hace mención a un libro que tengo acá, me pareció muy divertido, así que me traje todos los libros de Goebbels, se los voy a devolver, algunos por ahí de choreo, total no se va a dar cuenta. Y acá voy a leer esto para que vos puedas contestarle a Nuria en referencia a esto que yo te cito. Y espero que me alcance para leer una cosa que me mandaste. Habla. 1 hora más tarde no he podido escribir una puta línea. Recurro a mi maestro, me lleva de la mano como solo él sabe hacer, citando a uno de los que la sabían lunga. Goebbels en audio de WhatsApp.
No sigas la escuela de los vascos. Borges decía, burlándose de los vascos, que si habían aportado algo a la historia de la cultura universal, era saber partir piedras con la cabeza. Aunque tengas la frente altamente despejada, te sugiero que conviertas este obstáculo que vos me estás narrando en un objeto de tu escritura. Es decir, haz una especie de memoria y balance de lo escrito, dentro de lo escrito, no empezando a revisar para atrás, sino hacia adelante. Cambia el tono de voz y enumera, como si fuera una maestra de primer grado. Escribí esto, escribí lo otro, escribí lo de más allá, ya no se me ocurre nada, ahora pienso tal cosa y tal otra. Y continúas hacia adelante. Y no te pones a revolver la mierda. Me hubiera venido muy bien que me lo dieran a mí en mis comienzos. Pero en relación a la pregunta de Nuria, ¿cuándo sabe uno que tiene que dejar un texto? Nunca de antemano. Uno de golpe se da cuenta que el texto terminó, o uno siguió escribiendo y se da cuenta que el final era anterior, salvo, por supuesto, en esa clase de novelas donde el texto se termina cuando se muere el protagonista, ¿no? Pero... ¿Fue el escritor? Sí, y por ejemplo, el Tristram Shandy es una novela que se termina cuando muere el escritor. Las 1000 noches y una noche se terminan cuando la infinita cantidad de copistas en algún momento lo abandonaron el texto. ¿Cómo termina el satírico? No sabemos, porque es un texto del cual solo tenemos un fragmento. En el fondo no importa. Hasta diría que buena parte de las mejores obras de la historia de la literatura son obras inconclusas. ¿Por qué no terminaba Kafka sus textos? Porque de alguna manera el abandono era un signo en relación, era una función del corte, era una especie de subrayado de esto podría seguir infinitamente, pero puede terminar en cualquier momento, o porque se aburría, o porque se le ocurrió otra cosa y no retomaba, qué sé yo, era un Moisés atormentado, qué sé yo. Eh, Tengo miedo que se corte. Escúchame, en relación a eso, cuando se corta, dejalo que discurra. No, pero no es por eso, es porque tengo ganas de leer lo que me mandaste. Ah, bueno, dale. Vos sabés que es un gran logro. Vos me dijiste una frase de Libertela, que era, ¿cómo era? El obsesivo reposa En su en su tarea. tarea. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir la neurosis si puedo hacer la tarea? Y te pedí que me mandaras algo inédito, si tenías, me dijiste que sí. Y bueno, y lo quiero leer para despedirnos, espero que no se corte. Si se llega a cortar, lo grabo después y lo Bueno, subimos. Bueno, gracias a todos y a todas los que estuvieron por ahí, gracias a vos. Y voy a leer por un solo motivo, porque leo mejor que vos. sin Si no, duda. lo leerías vos. Bueno, gracias, Dani. A ver. Sacale la música, haceme el favor. Perdóname, cuando vos dirijas el vivo, ahora no hables que se rompe todo. Me voy. Bueno, pero no cortes. Dale. Dice Bouvet que en los días en que sopla un viento agradable, el cielo se cubre de una serie de pequeños y estéticos objetos volantes, que los chinos llaman alternativamente cometas o barriletes, hechos sobre una estructura de filamentos de cañas unidas y dispuestas en distintas formas geométricas, cubos, poliedros, o del reino animal, perros, gatos, sirenas, sierpes o dragones, y recubiertas por un papel finísimo. Los niños los remontan en el aire, guiándolos a través de pequeños tirones de unos hilos de seda, enrollados en carretes. Es un arte grato y no exento de percances, porque el viento puede cambiar de pronto y modificar su vuelo, o cesar también de pronto y abatir el barrilete, que puede romperse si cae de gran altura. Desde luego, esto no ocurre muy seguido porque los chinitos se entrenan en esa destreza. A lo largo y a lo ancho de la China, en cada ciudad, provincia, villorio, departamento,
del más diminuto poblado, hay concursos donde estos niños pueden mostrar cómo dominan las artes del vuelo. De modo que aquel que sostiene en vuelo durante más tiempo su barrilete, así como quien logra realizar los giros y movimientos más inesperados, es designado pequeño maestro del aire de cuarta categoría. Y así ascienden en las jerarquías, año tras año, cada uno de esos pequeños maestros compite con otros. Todos, excepto uno, van quedando por el camino. Y ese compite con otro de otra ciudad, provincia, villorio, departamento o cuadra, y el triunfador de cada encuentro va ascendiendo de categoría. Debo decir, Su Majestad, que China posee una extensión y una población mayores que las de toda Europa y el Imperio Turco sumados, por lo que inicialmente la cantidad de competidores es inmensurable, y los tiempos de la competencia se extienden por años y hasta décadas, de modo que en ocasiones la cantidad de competidores se reduce por causas naturales. Usualmente, cuando el triunfador llega a prosternarse ante los pies del emperador de la China, ya es un viejo que ni siquiera puede alzar los brazos, y menos aún el cometa. Igual recibe su premio, en honor de los antecedentes y una pensión vitalicia, y se le otorga el título de Gran Maestro del Aire, de primera categoría. Desde luego, y aunque el premiado se deshace en fórmulas de agradecimiento y cortesía, lo que en realidad se premia es la perpetuación de un acto ya perdido en el tiempo, cuando él podía remontar su barrilete y lograr vuelos cada día más bellos. Bien. Si no fuera que al texto le falta alguna corrección y que la música me envenenó el alma, está bastante bien. Se nota que he leído a Kafka. Bueno, Bebel, me encantó. Me encantó. Si no me hubieras criticado la música, no serías vos. Y si no por lo menos no me hubiera trabado una vez, no sería yo. Bien. Bueno, ahí son todos mensajes hermosos. Así que, gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias a vos por entrevistarme. Y no te hagas el pillo y devolverme mis libros, porque de algunos no tengo ejemplares. De los que tengo más de uno, te los voy a regalar. Bueno, entonces voy a ir con muchas ganas a tu casa a buscar un segundo ejemplar de todos. Bien. Yo te digo, lo último que tengo para decirte es que a mí lo que, digamos, hay una cosa que quizás sea lo más linda que a mí me pasó con la escritura, y es encontrar la relación que tiene la escritura con el psicoanálisis. Pero no desde el lugar de un maestro o un tallerista. Ahora me llamo tallerista, me hago llamar tallerista. Es una palabra horrible, pero es bastante fiel a lo que hago. Sí. Y lo que me di cuenta es que la diferencia entre un analista y un tallerista es que el tallerista tiene más cuidado, porque los talleres son grupales, donde uno tiene que estar leyendo, digamos, ahora en tiempos de pandemia, distintas caras del otro lado de la pantalla. A veces uno se movió porque, no sé, porque, qué sé yo, perdió el foco y cree que se está acercando para decir algo. Hay que ser como muy cuidadoso. Y quizás en eso que yo vengo escribiendo, y que probablemente sea algo que no sea parte de lo que empecé a escribir ahora, porque ya me empiezo a dar cuenta que es esto que vos decís, que a veces hay cosas que uno escribe y no son para lo que cree que escribe. Sí. Me voy dando cuenta que digamos, que el taller invita a la amabilidad. Esto vos me dijiste en cuanto a una de las voces de los personajes de lo que yo vengo escribiendo. El taller invita a un encuentro colectivo. Y quizás eso es lo más interesante, porque me parece que está buenísimo olvidarse, digamos, de la pretensión de ir a un taller para terminar un texto. Me parece mucho más interesante eso que se produce con los otros. Sí, no sé si digo, no establecería niveles de importancia. Tan importante es terminar un texto como empezarlo, tan importante como empezarlo es seguirlo, y los talleres sostienen la evidencia de la existencia de un lector ajeno a uno mismo. Sí, es mejor la amabilidad que la violencia.
más allá de que pueda producirse. Y lo que importa, digo, vos que sos lacanioso y todo eso. Hay un libro de Pierre Rey, que se llama Una Una temporada con temporada con Lacan. Lacan. Bien, en una temporada con Lacan, va el señor Pierre Rey a entrevistarse con Lacan y le dice, le cuenta quién es, que publicó una novela que se llama El Griego, está lleno de plata, que tiene yate, isla, mujeres, dinero, qué sé yo qué. Y entonces Lacan le dice, ¿y para qué viene acá? Y entonces Pierre Rey le dice, y porque hay algo que no funciona. Ah, bueno, pase, ¿no? Mm. Entonces, en un taller es importante que más allá de lo que opine el coordinador, maestro, tallerista, como quieras llamarlo, respecto de los textos de los alumnos es, A, que no interfiere en ellos, B, que no establezca transferencias que impliquen que el alumno tiene que escribir como el presunto maestro, y C, que el taller sirva para que el escritor arme redes sociales, el tallerista, redes sociales, personales, vinculares, y que arme redes de libros referidos. Vos me decías que yo acertaba con lo que mandaba a leer, y es porque establezco entre el texto del participante de mi taller, su deseo y la literatura que conozco, líneas de posibilidad, ¿no? Redes, telarañas, si queremos. Bueno, cuando yo estaba, me parece que no se va a cortar, así que no vamos a cortar tan rápido tampoco, total. Quiero decir algo antes de olvidarme, se vuelven a abrir los teatros, por ahí lo ponen y es algo importante porque quizás la gente de los teatros es la gente que peor la pasó en la pandemia. Por otro lado, hay una cosa que yo compartí también con respecto a los concurrentes, que es un tema complejo, que, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere sacar las concurrencias de salud, que es algo tremendo. En lugar de pagar a los concurrentes un salario, quiere borrar a los concurrentes de la FA de los hospitales. Ah, mira, Irene ahí, que sabe todos estos asuntos, que está, digamos, al tanto de todos los updates de Instagram, dice que no se corta la hora el vivo, así que mejor. Ajá, bueno, bien. hicimos como un corte de entretiempo. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que más disfruté como encuentro es este libro de Sagasti, que cuando me lo recomendaste dije, ¿qué es esto? Y me parece que este libro me lo recomendaste en el momento que yo estaba como que no sabía cómo cerrar La Madre Jodida y que empezaba a pensar en un epílogo. Este y el de Giordano. Y me parece que también tiene que ver con eso, con encontrar, digamos, porque vos no podés desear lo que no conoces. Por lo cual, cuando vos sugerís un libro, es como si apareciera, tan que me confrontás con Lacan, y ahora que encima uno de los libros de Pontevedra va a ser de un autor muy importante, Gerard Haddad, es como el deseo del otro. Es como tu deseo de que quien está escribiendo conozca parte de esa biblioteca que vos ya conocés y que al ordenarla tuviste la oportunidad de seguir escribiendo. Sí, exactamente. Ahora, dicho en términos de historia personal, cuando digo escribir es ordenar la biblioteca, significa no que uno físicamente combine los libros espacialmente combine los libros que lee de una manera particular por fenómeno asociativo, sino que uno vuelve a releer físicamente a veces y mentalmente libros que le sirvieron para escribir lo que está escribiendo. Y también para agregar. Es una doble tarea. Digo, cada escritor arma de alguna manera particular. Yo cuando escribo esas novelas gordas, que escribo cada tanto, que tienen que ver con sociedades o civilizaciones perdidas, tengo que buscar información de la que carezco en principio, ¿no? Digo, cuando yo a ver, para dar este ejemplo, si no se corta, y si se corta mala suerte. No se corta, dale, habla. Bien, cuando yo escribo El hijo judío, empiezo a escribir, y en algún momento estoy escribiendo y siento que en mi escritura falta algo. Falta un libro, falta un autor del cual yo quiero hablar y no sé quién es. Me olvidé por completo de Philip Roth. Philip Roth apareció recién después que terminé el libro. Y era La carta al padre de Kafka, un libro que yo había leído
en distintos periodos de mi vida con efectos distintos. Y eso, los efectos de lectura están dentro del libro. Esto que yo te decía sobre no te choques contra la piedra, incorporarla como problema. Entonces, una parte del libro del hijo judío es una meditación entre humorística y dramática respecto de qué padre trató peor. Es decir, que yo tenía más derecho que Kafka a escribir un texto como la carta al padre, porque a Kafka el padre en el fondo no lo había tratado tan mal, que era un judío rompehuevos, neurótico, e insoportable, y que Kafka además no entendía a su padre. Bien, entonces eso me permitió continuar en el proceso de escritura. Y después, en medio del proceso de escritura, me aparece algo de lo cual yo no tenía la menor idea. Y leyendo algo sobre Kafka encuentro la palabra pilpul. Y yo no sabía qué era. Lo busco y veo que es un modo de discusión escolástico, digamos, entre la judería de la Edad Media. Llamo a mi tía Alicia, le digo, vos que conoces rabinos, poneme en contacto con algún rabino para que le pregunte sobre el pilpul, porque lo único que había encontrado era referencias en Wikipedia bastante flojas. Hablo con un rabino y el rabino no tenía la más puta idea. Así que escribí sobre el pilpul como podía, digamos, incrementé un poquito mi biblioteca. Tiempo después me di cuenta que había una persona a la cual preguntarle en Argentina, que es Emanuel Tau, pero yo ya había escrito el libro. Bueno, Emanuel Tau es un teórico del judaísmo. Bien, pero todo eso no estaba puesto de manera anticipada en el texto. Es un aprendizaje que yo hago, es un aprendizaje instrumental. Mira, este es el libro que me pregunta Laura, de Luis Agasti, y yo la voy a contradecir a Laura, que dice que ningún hijo tiene que entender al padre. Yo creo que el asunto no es tener que entender al padre. Yo creo que el psicoanálisis, en tu psicoanálisis y tu vida, te ayudaron a entender algunas cosas para que el hijo judío cada vez fuera mejor libro. Y me parece que a veces, digamos, no sé si la comprensión es algo que te impone la sociedad o es un deseo. Quizás, no sé, por lo pronto, yo llegué tarde a entender a mi mamá, pero pareciera que cuando uno sabe que va a perder a su padre o a su madre, entenderlo es una manera de ir acomodando la historia. Eso No digo hay para los que manera no de, tienen la posibilidad de escribir un libro. no hay manera de entender al padre, hay manera de ponerse en su lugar y tratar de establecer relaciones especulativas respecto de qué habría hecho uno en el lugar del otro. Y entonces a partir de ahí aparece algo que se puede llamar un fenómeno de comprensión. Es eso, ponerse en el lugar del otro. La palabra compasión no es tener lástima, es apasionarse o compadecerse o padecer con el otro, ¿no? Este, por Bueno, eso en El hijo judío yo decía que Kafka no había entendido a su padre, porque no era padre mismo, no se podía poner en el lugar del otro. hmm. Sí, ahí hablan de empatía, bueno, y ahí también Serena dice, genial, ahí sentí que me respondía, viste que Serena me hace acordar a Winnicott que jugaba a no, digamos, a no decirle a los pacientes algunas intervenciones y las escribía en su cuaderno y al rato cuando el paciente lo decía, sentía que ese acto de paciencia había sido un acto de inteligencia también. Ah, Eh, bien. sí, bueno, el libro se ve al revés, pero se entiende que es Leidem LTD de Sagasti. Bueno, Ujú. vamos a ir terminando, pero Bueno, ya que está por ahí tu mamá, y aunque no esté por ahí, está en tu escritura, voy a leer esto de Derrumbe y terminalo como quieras, decir lo que quieras. Me siento bueno. Tenenbaum. Qué desastre. Viste que le dicen, termine la nota como quiera. Un día, ahí no decir, me hiciste perder una hora, la puta madre. Bueno, espero que no sea tu caso. Mi hija pregunta, papá, ¿qué es morirse? Ser viejito y cerrar los ojos y quedarse en la cama y no levantarse nunca más. ¿Eso es morir? Algo así, hija. Ujú.
Y si te preguntara a tu hija hoy, si tu hija, digamos, si tu hija de acá, ¿no? Si tu hija de los 4, 5, te preguntara, papá, ¿qué es vivir? O papá, ¿qué es escribir? Regálame una remera. O varias. No lo sé, hija, pero lo estoy averiguando. Bueno, lo podemos digamos, personalizar. Entonces, en lugar de hija, ahí se le puede poner otro tipo de cosas. Pero me parece interesante. Mira, yo me enganché mucho con una nota que le hizo Agustina, no me acuerdo ahora el nombre, el apellido, para el blog de Eterna Cadencia, Gloria Peirano, y ella hablaba un poco de lo que vos hablas todo el tiempo, que es que uno escribe para saber, que hay cosas que no se saben de antemano. Entonces, más allá de mi torpeza en la lectura, más allá de la música de Chopin que no te gustó, me parece que eso que escribiste del barrilete tiene que ver con eso, con que a veces, digamos, los pergaminos llegan al final. Y hay quienes, digamos, hacen para los pergaminos y hay quienes hacen para satisfacer el deseo en su recorrido. Digamos, Exactamente. para satisfacer la pulsión más que el deseo. Y bueno, ahí saluda a Juli también. Besos, Juli. Bueno, vos una vez me dijiste algo, y lo voy a decir ahora porque terminando hay 31 personas. Me dijiste, no hay nada más deprimente que hacer un vivo de Instagram. Yo te puedo asegurar que este rato de domingo para mí fue muy lindo. Yo sé que incluso para vos fue muy lindo y fue muy lindo para todos los que están del otro lado. Así que lean a Goebbels. Bueno, gracias. Y anótense los talleres de Goebbels, porque a mí lo que más me sorprendió de los talleres es eso, es la posibilidad digamos, de sentarse a escribir y de sentarse a leer. Y que no tiene que ver con la posibilidad de que eso se transforme en libro. No necesariamente. A veces uno se marea por la publicación. De hecho, mi mareo fue un mareo de ansiedad. En un momento ya no tenía más sentido demorarlo. Pero ahora, escribiendo, me voy dando cuenta que la publicación es otra instancia. Por eso me quedé un poco con esto con una pregunta que no te hice, que es la figura del editor. Digo, más que nada porque imagino que a esta altura vos ya no trabajás con alguien que te edite o que te devuelva. ¿Cómo encontrás ese otro que por ahí... No te digo para ver si lo que haces está bien, sino ese otro sos vos mismo que deja reposar el texto. ¿Cómo se trabaja Sí, con claro. uno mismo? En general, digo, como publico hace varios años, digamos, varias décadas, nadie viene a decirme, tal vez la correctora me marca algún error gramatical, algún tiempo verbal, etcétera, etcétera, pero las editoras o los editores sufridamente reciben mis textos y los publican, sin tomarse demasiado trabajo y demasiadas molestias. Supongo que dan por hecho que tan mal no está, y que no vale la pena esforzarse por un autor que no es de los que menos vende, pero sin duda no es de los que más vende. Entonces, ¿para qué tomarse el trabajo cuando hay otros? Y en ese sentido yo simplemente escribo, corrijo algunas cosas mientras voy escribiendo, después lo dejo reposar el texto, después lo releo, no hago grandes modificaciones en mis textos, tachaduras sí, pero digamos, convertir una novela en otra una vez que está terminada, no, escribo otra. La ilusión de la continuidad siempre está presente, ¿no? Seguir cada novela hasta y volverla interminable, pero en algún momento eso se corta y lo que es interminable mientras uno vive es la cadena misma de la escritura, no cada texto en particular. Bueno, Dani, te mando un Bueno, abrazo. Por ahí seguramente te abrazo. van a contactar por Facebook. Creo que ahí dice Irene que está tu WhatsApp en tu Facebook, la gente que se quiere sumar a los talleres. Y bueno, y ya nos encontraremos post pandemia y post virtualidad. Perfecto. Bueno, gracias por la entrevista y saludos a quienes sufridamente estuvieron. Bueno, feliz día. Abrazo grande. Gracias, un abrazo.